Buenos días, Dios les bendiga, amigos y hermanos. En nombre de Capilla Calvario Higher Ground Ministerio en Español, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Esta mañana tenemos un tema relacionado a las perlas que encontramos nosotros en el Evangelio de Mateo. Y está tomado de Mateo capítulo 3 versículos 1 al 12. Y el tema para ustedes este día es preparar el camino del Señor. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra que va a ser expuesta a través de esta disertación. Bendice cada persona, cada familia que escucha este mensaje. Prepara nuestra mente y nuestro corazón para recibir de tu palabra esta enseñanza. Bendito Padre. Gracias. En el poderoso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vivimos en un mundo donde todo se quiere rápido. Comida rápida, respuestas inmediatas, caminos directos, los famosos freeways, las autopistas, ¿verdad? Cuando algo se interpone, nos frustramos. Pero en Mateo capítulo 3, Juan el Bautista nos confronta con una verdad incómoda. Dios no solo quiere llegar a nosotros, quiere que estemos preparados para recibirlo. Juan no aparece en palacios ni en templos lujosos. Aparece en el desierto con un mensaje sencillo pero poderoso. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él no dice, Dios viene, así que siéntense y esperen. Dice, preparen el camino. Porque el problema no es que Dios no quiera entrar en nuestras vidas. El problema es que muchas veces el camino está lleno de obstáculos. Orgullo, pecado, religiosidad, heridas, distracciones. Y vaya que sí hay muchas distracciones, ¿verdad? Bueno, hoy este mensaje no es solo para el Israel del siglo primero, como fue escrito en el Evangelio de Mateo, es para nosotros, nuestro tiempo, porque Jesús sigue viniendo, sí. Y la pregunta es, ¿está preparado el camino de tu corazón? Bueno, les invito a que me sigan en las lecturas que voy a estar dando de estos textos y vamos a desarrollar este tema en esta mañana para la gloria de Dios. En estos versículos que vamos a leer de Mateo 3, encontramos varios mensajes. Y el primer mensaje es la voz que despierta. Y leyendo del primer versículo al 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. La idea central con estos versículos, hasta aquí dejamos estos por el momento, Dios siempre envía una voz antes de enviar una obra. Antes de que Cristo se manifieste, Dios despierta corazones por medio de la predicación de Juan el Bautista. Juan aparece en el desierto, no llevó este mensaje al templo. Juan no fue al templo porque Dios no estaba buscando más religión. Dios está buscando arrepentimiento real. No estaba buscando más rituales que se hacían en el templo. Estaba preparando los corazones de las personas. No estaba buscando edificios que reflejaban la gloria de aquella religión. Estaba buscando transformación en las personas. Por eso es que el mensaje que Juan está llevando es arrepentíos. Aquí cabe una pregunta. Él está llamando al arrepentimiento al pueblo que estaba como ovejas sin pastor. Y los que estaban haciendo mal la guía espiritual eran los líderes que estaban en el templo. ¿No sería a ellos a los que tendría que llevar el mensaje del arrepentimiento primeramente? Bueno, la respuesta, humanamente hablando,
Parecía más lógico que Juan fuera directo al templo a confrontar a los líderes corruptos. Pero el hecho de que él llame al arrepentimiento a todo el pueblo revela algo muy importante sobre cómo Dios obra. Porque aunque los líderes eran responsables, el pueblo también debía de responder. Juan llamó al arrepentimiento a todo el pueblo porque el arrepentimiento es personal. La salvación es individual. La transformación empieza desde abajo. Dios busca corazones, no los cargos que estaban, eh, que se disputaban en el templo aquella gente. No. Y con esto entendemos que nadie está exento de rendir cuentas. Los líderes tenían mayor responsabilidad, sí, pero el pueblo no estaba libre de responsabilidad. Por eso es que el mensaje es preparar el camino del Señor. La frase preparar el camino del Señor, que está en Mateo 3:3, está citando a Isaías capítulo 40, versículo 3, y tiene un doble nivel de significado, uno profético redentor y el otro práctico existencial, y ambos son inseparables. Primeramente, eh, hablando proféticamente, preparar el camino del Señor significa que Dios mismo viene a rescatar a su pueblo. Pero ¿quién es el que llega? Es Jesús. Entonces, Dios mismo viene a rescatar a su pueblo en Jesús. Ahora, de la manera práctica existencial, preparar el camino al Señor significa quitar de tu vida todo lo que impide que Cristo reine plenamente en ti. Muchos creyentes quieren meter a Cristo en su agenda. No, no se trata de que Jesús entre a tu agenda. Se trata de que tú entres en la suya. Significa alinear tu vida al reino. Ahora, pasemos al mensaje 2 de esta mañana. Arrepentimiento más que emoción, transformación. Y ahora vamos a leer los versículos del 4 al 6. Dice así, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Bueno, la idea central de esto es que el verdadero arrepentimiento cambia la vida, no solamente el discurso. El arrepentimiento bíblico es visible, público y transformador. Por eso, aquí la vida de Juan respalda su mensaje. Juan dice que estaba vestido de pelo de camello. Esto no es un detalle folclórico, no, no. Esto lo que muestra es que Juan no vivía para lujos, tampoco no buscaba un estatus, no estaba atado al sistema religioso igualmente. Él vivía una vida sencilla y consagrada. Con su vida él estaba diciendo, no estoy aquí para acomodarme al mundo, sino para llamar al mundo a cambiar. Por eso es que la confesión pública de pecados era importante. Él no predicaba un mensaje cómodo, sino uno que exigía cambio real. Pero lo que podemos ver es que la gente respondía porque veían en él autenticidad. Era totalmente diferente a lo que estaban acostumbrados a ver. Las multitudes venían y confesaban sus pecados y se bautizaban. Esto pues llegó a ser el bautismo como símbolo de cambio. ¿Qué era el bautismo en la religión judía del tiempo de Jesús? Bueno, en el judaísmo del siglo I, el bautismo no era algo nuevo. Los judíos, nacidos judíos, ellos no se bautizaban.
Ellos decían, somos hijos de Abraham. Pero sí bautizaban a gentiles que se convertían al judaísmo o incluso a personas que habían estado ritualmente impuras. Pero Juan los usó de una manera completamente radical. ¿Qué hizo Juan que fue tan escandaloso? Bueno, Juan dijo, todos deben arrepentirse y bautizarse. Todos. Esto incluía judíos, religiosos, fariseos, sacerdotes. Para ellos esto resultó ofensivo porque Juan estaba diciendo, ser judío no te salva, necesitas un corazón nuevo. Claro, y esto es para entender de que no basta con sentir culpa, hay que cambiar de rumbo. Dios no buscaba perfección, sino rendición. Y esto nos lleva al mensaje tercero, que la religión no es lo mismo que conversión. Siguiendo con la lectura de Mateo capítulo 3, ahora vamos a leer los versículos 7 y el 8. Dice, al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Wow. La idea central aquí es que Dios no se impresiona con herencias espirituales. No somos salvos por tradición, sino por transformación. Los fariseos y saduceos, esta religión sin arrepentimiento, ellos vinieron porque querían eh, observar. Ellos no vinieron porque querían cambiar. Vinieron para observar, querían el control, querían controlar la situación y evaluar o aparentar inclusive. Juan no los reprende porque llegaron, no por venir a visitarle, no. Los reprendió por venir sin corazón transformado. Generación de víboras, les dijo. Este es un lenguaje profético. ¿Por qué? Porque es directo, no diplomático. Pero a la vez es algo simbólico, porque las víboras pues no eran literales, ¿verdad? Y a la vez es algo teológico muy fuerte, porque tenía un propósito redentor. ¿Cuál era eso? Bueno, desenmascarar y despertar al pueblo, porque estos líderes religiosos eran peligrosos espiritualmente, como una víbora. No solo es venenosa, también es silenciosa, camuflada y mortal. Por eso es que Juan les da la advertencia y les dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. No se querían estos arrepentir. Lo que pasaba, ellos tenían una actitud y que envenenaban al pueblo con su retórica. Confiaban ellos en su religión y con esto rechazaban la transformación que venía a través de lo que Juan estaba llamando. Porque ellos se creían salvos, pero no tenían conversión. Y esto nos lleva al mensaje 4. Los frutos que evidencian un corazón nuevo. Capítulo 3, versículos 9 al 10 dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Juan les está diciendo que el cambio verdadero produce evidencia visible. Dios no busca hojas, busca fruto. No digan tenemos a Abraham como padre, porque eso es lo que ellos decían. Era su estribillo, ¿verdad? Tenemos a Abraham como padre. Ellos pensaban que somos pueblo escogido, somos descendientes de Abraham, tenemos derechos espirituales. Pero Juan responde destruyendo esa idea.
La frase Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, que está en el versículo 9, es una de las declaraciones más contundentes y desestabilizadoras de Juan el Bautista, porque golpea directamente el orgullo religioso, la falsa seguridad y espiritualidad que ellos tenían, esa confianza en la herencia. No, la cuestión no era así. Por eso es que Juan les habla del juicio y les dice, el hacha está puesta a la raíz. Es una de las declaraciones más fuertes, pero también urgentes y confrontativas que hace Juan el Bautista. Esta no es una poesía suave, es advertencia profética. El hacha está puesta a la raíz. ¿Qué significa esto? Bueno, Dios no está interesado en mejoras superficiales, sino en una transformación radical del corazón. Y si no hay arrepentimiento, ¿qué es lo que está diciendo Juan? ¿Sabes qué? Va a haber juicio. Habrá juicio. Dios no iba a reformar el sistema, no, iba a juzgarlo. El templo, los líderes, el sistema religioso, no iban a ser arreglados, iban a ser cortados. Árbol que no da fruto es cortado. Ese es el mensaje. Ahora, proféticamente, esto nosotros sabemos por la historia que se cumplió históricamente en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén y el templo fueron destruidos por los romanos. El pastor Chuck Smith, en su comentario bíblico con respecto a estos textos, explica, y voy a citar del pastor Chuck Smith de sus comentarios. Citando, él dijo así: somos hijos de Abraham, citando Mateo 3:9. Ese era su gran orgullo. Somos hijos de Abraham. Pensaban que eso constituía la salvación automáticamente. Al igual que mucha gente en Estados Unidos piensan que ser estadounidenses es ser cristiano, que automáticamente significa, ¿estás salvado? Claro que sí. Soy estadounidense. Juro lealtad a la bandera. ¿Acaso no decimos bajo Dios? ¿Crees que soy un pagano o algo así? Y así el judío tenía esa misma actitud. Soy hijo de Abraham. Pero Jesús les dijo que no creyeran que eso fuera gran cosa, pues Dios puede convertir estas piedras en hijos de Abraham. Y ahora también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Fin de la cita. Esto está basado en el comentario que hizo Chuck Smith de Mateo capítulo 3 versículos 1 al 12. Usted puede encontrar estos comentarios en la página del internet de blueletterbible.org. Usted puede ir a esa página y usted puede encontrar estos comentarios de Chuck Smith. Seguimos con nuestro mensaje y ahora llegamos al mensaje número 5. Uno mayor que yo. Leyendo el versículo 11, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan señala al verdadero Salvador. El mejor ministerio es el que apunta a Cristo, como el que estaba llevando Juan. Este ministerio de Juan estaba apuntando a Cristo, no a sí mismo. No. Juan reconoce su limitación, no porque su bautismo fuera inútil, sino porque sencillamente su mensaje era preparatorio, era algo externo, simbólico y a la vez temporal.
¿Por qué? Porque él dijo, ¿verdad? Lo mío va menguando para que Jesús vaya creciendo. Mientras que Jesús, el ministerio de Jesús es algo diferente porque es redentor, es transformador, es regenerador y a la vez es eterno. Juan bautiza en agua, pero él dijo que Jesús bautizaba con Espíritu Santo y fuego. ¿Qué significa bautizar en Espíritu Santo? Bueno, bautizar es igual a sumergir, introducir completamente, envolver. ¿Se acuerdan de aquella canción que dice, o aquella canto que dice, sumérgeme en el río de tu espíritu? Bueno, es sumergir, ¿verdad? Bueno, no soy muy buen cantante, ¿eh? Jesús no solo da el espíritu, sumerge al creyente en la vida del espíritu. Ahora, ¿qué significa bautizar en fuego? Aquí está la parte que muchos ignoran. El fuego en la Biblia significa purificación, significa santidad, también significa presencia de Dios, pero a la vez también significa juicio. Y en este contexto de Juan, que dice que está escrito aquí de Juan el Bautista, ¿verdad? Que está escrito en Mateo 3, versículos 10 al 12, el fuego tiene principalmente un sentido de juicio y limpieza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da regeneración y vida nueva, pero el fuego purifica y a la vez juicio. Jesús es el que trae ambos. ¿Por qué? Porque trae salvación para los que creen, pero juicio para los que rechazan. Y esto es donde tenemos que tener mucho cuidado, en no rechazar el mensaje que viene de Cristo. Por eso, la humildad del mensajero Juan, como dice, en cierta forma, él mojaba el cuerpo, era algo simbólico, pero Jesús transforma el alma. Y el último mensaje es el número 6. El juicio también es parte del evangelio. No podemos hablar de un evangelio sin mencionar también el juicio. El versículo 12 declara, su ventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Jesús no solo salva, también separa. El Evangelio no solo consuela, también confronta. Por eso, cuando menciona el aventador en su mano, cuando Juan dice su aventador está en su mano, está diciendo Jesús tiene autoridad para discernir, separar, salvar y juzgar. Y ese momento ya ha comenzado. El trigo y la paja. Trigo y paja. Aquí Juan habla de trigo. En otras palabras, personas verdaderamente transformadas. La paja son personas sin vida espiritual real. El tema es salvación versus condenación. Es decir, quien pertenece al reino y quien no. Los que pertenecen al reino son trigo, personas verdaderamente transformadas. Los que no pertenecen al reino son paja. Es una separación de identidades. Sí, el fuego que no se apaga es una frase clara. El fuego que no se apaga se refiere a el juicio eterno de Dios sobre el pecado no arrepentido y la separación definitiva de su presencia. Este texto no es para señalar a otros, no, hermanos, esto no. Esto es para que nosotros nos preguntemos, nos hagamos ciertas preguntas como, ¿he sido transformado o solamente informado? ¿Soy trigo o solo lo parezco? ¿Jesús es mi Salvador o solo un tema en mi vida? Por eso, esta mañana, hermanos, concluyo con esta reflexión para cada uno que debemos hacer. Juan termina su mensaje con palabras fuertes. Habla de fruto,
de fuego, de limpieza, de juicio. No para asustar, sino para despertar. Porque preparar el camino del Señor no es cambiar de religión, es cambiar de dirección. No es solo decir, creo en Dios. Es vivir de una manera que refleje que Él reina en nosotros, que Él reina en tu corazón, que Él reina en tu vida. Hoy, Dios no te pregunta, ¿cuánto sabes? No, el Señor te está preguntando, ¿qué hay en tu corazón que estorba mi obra? Tal vez es orgullo que necesita ser humillado. Tal vez hay pecado que no has confesado y eso te corroe hasta los huesos. Tal vez hay una fe superficial que necesita volverse y ser real. Pero eso solamente tú lo sabes. Necesitas autoexaminarte. Si estás viviendo una vida de orgullo, si estás viviendo una vida en pecado, si solamente llevas una vida superficial, tú lo sabes. Preparar el camino es dejar que Dios quite lo torcido, que enderece lo torcido, que limpie lo que está sucio. Y lo hermoso del Evangelio es esto, hermanos. Dios no solo nos pide que preparemos el camino, Él mismo nos da la gracia para hacerlo. Hoy, no termines este día solamente inspirado. No, termina tu día con una frase que tú le digas al Señor. Aquí estoy, limpia mi corazón, ordena mi vida, quita lo que estorba y reina en mi vida. Si tú vienes arrastrando raíces de amargura, si tú vienes arrastrando orgullos por vanidad, si tú vienes arrastrando pecado, si tú vienes arrastrando incluso una vida que no te llena, porque la fe es superficial, dile ahora al Señor, aquí estoy, limpia mi corazón, ordena mi vida, quita lo que estorba y reina en mí. Porque cuando el camino está preparado, hermanos, Jesús no solamente pasa, Jesús se queda. Y este es mi mensaje de esta mañana. Que pensemos bien, que reflexionemos cómo estamos viviendo. Gracias. Que el Señor gobierne tu vida y que la paz de Cristo esté en tu corazón. Bendiciones.